Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta charla dentro del ciclo Musicalidades, que no tiene, por suerte, no tiene este lugar especial que es la Cátedra Alicia Goyena, que fue concebida para eh, justamente la actualización de todos nosotros y el uso también por parte del alumnado de secundaria, un espacio que ustedes saben que, bueno, lo donó la propia Alicia Goyena, su casa personal para estos fines, y que ahora en estos tiempos la estamos aprovechando desde la virtualidad que también nos brinda el espacio virtual para poder desarrollar estas conversaciones que estamos teniendo entre todos. Bueno, en este ciclo ya hemos pasado por varias cosas, ¿no? Hoy decíamos tempranito, ya pasamos por la visión de la musicoterapia, por la visión de la neurociencia que tuvimos ayer, cómo armar un videoclip, como nos contó por ahí, y editar el audio, como nos contó Camilo Lagomarcino. Hoy tempranito estuvimos charlando con el licenciado Jorge Danzó al respecto bueno, modalidades y pensar el tema de los arreglos corales o vocales de acuerdo a una serie de parámetros, un poco cambiar el chip que no puedo hacer y pensar que sí puedo, y de acuerdo a las situaciones que se puedan plantear, de acuerdo al material que tenemos de trabajo, que son nuestros alumnos. Y siguiendo por ese camino, la idea ahora era charlar con la profesora Karina Techera, porque estaba hoy, Jorge les hablaba, ¿no? De las tesituras, de los registros, de qué cosas más o menos se pueden hacer. Y por ahí, Rodrigo Camaño hacía una pregunta interesante, ¿no? Con respecto al primer ciclo y qué pasaba con las voces de los chilenes más chicos. Y bueno, empezamos a pensar, y yo decía en ese momento, bueno, a ver, hay que estar en la charla que sigue, porque de qué forma podemos trabajar de la mejor manera posible sin, no sé si la palabra es dañar, porque nunca vamos a, creo que nuestro espíritu jamás va a ser de llegar a algo que pueda dañar, pero bueno, tener los cuidados necesarios y el aprestamiento y ayudarlos a ellos a crecer en el ámbito vocal, ya que se acercan voluntariamente a una actividad porque les gusta cantar. Y todo eso entonces lo va a estar trabajando la profesora Karina Techera, que es un placer recibirla, para que andamos en las vueltas de las reuniones de APEMES, la estamos viendo muy seguido todas las semanas, pero ahora vamos a ver desde otro lugar. A Karina, que es profesora egresada del IPA. Karina que empezó, ¿sabe? Les voy a contar una infidencia. Karina se metió al IPA a hacer otra cosa. O miento, Karina Tenchera. Se metió a hacer otro profesorado. Ella estaba. Sí, sí, hice hasta cuarto año el otro profesorado. O sea, me quedan 8 materias. ¿De cuál era? Literatura. Ella iba por otro lado. Y si lo que pasa con la música, un día te agarra, te tira el lazo y fuiste, y marchó. Y se puso a hacer el de música. Lo que pasa que además ella, bueno, en esto del amor por la música, hace un rato que andaba en la vuelta, estudiando canto y haciendo otras cosas. Y el enloquecimiento con la música vocal la llevó también a estar estudiando dirección coral en la Escuela Universitaria de Música, está terminando ahí la Escuela de Arte Lírico, ya la veremos siendo protagonista de alguna ópera famosa. No, pero está buenísimo porque más allá que pueda desarrollar o no una carrera lírica, todo ese aprendizaje lo está volcando el trabajo con los Sí. alumnos. Es directora de coros en secundaria, seguramente la han visto porque no sé cómo hace con su tiempo para andar por 800 coros a la misma vez, y además por la forma Qué esa divina que horrible. tiene de ser y de trabajar, esos alumnos la siguen después, no la sueltan, y entonces tiene coros de exalumnos que ya tienen su vida propia, como por ejemplo, ¿no? Ha estado trabajando también mucho en la organización de eventos que tienen que ver con el ámbito coral, tomó la posta de Soña Dever Divina en el Rosario. Encanto de Mar en Piriápolis. Y bueno, tiene muchas cosas para contarnos, para compartir con nosotros, que le agradecemos desde ya muchísimo su tiempo y su generosidad para que esos conocimientos también los podamos utilizar nosotros. Así que, Karina Techera, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con todos los compas. Y ahora recordaba que a mí siempre me gustó la música desde chiquita, desde los 6 años. Pero cuando ingresé al liceo, y creo que eso me marcó a fuego, había un coro. Yo nunca participé, porque no me sentía motivada.
era muy tímida también, pero no me sentía muy motivada. El profesor de música que tenía, yo me había animado a tocar en la clase, y me dijo, bueno, vení, tocá, y yo toqué, y me aplaudieron, y dije, ay, qué lindo. Y después fue él y tocó lo mismo, yo lo toqué así, muy básico, porque estaba aprendiendo. Y después fue él y lo tocó igual, pero como, wow, ¿viste? Yo quedé como, ¡ah, qué bueno esto! Pero a su vez como, ¡ay, qué vergüenza! Y eso me marcó mucho, en el sentido de que tal vez en esa época no había profes de música que te guiaran, ¿no? Que pudieran ser eso, que pudieran ser una guía, que te pudieran formar, porque por ahí hubiese sido diferente. Mismo en el coro, era una señora que no la pude ubicar al día de hoy, no sé quién es, que también era como que se metían en un sucuchito ahí y participé 1 o 2 clases y no más. Entonces, eso a mí me quedó, porque cuando tuve que elegir una carrera, elegí literatura y no sé qué me pasó, porque una vez no explica, terminé dejando literatura con 8 asignaturas y empezando música. Y bueno, y al día de hoy no terminé literatura. Quiere decir, y siempre que doy clases pienso en eso, ¿no? En poder ser una guía para los chicos y de puente, porque hay muchos chicos bueno, que quieren aprender, que se quieren formar, y de eso se trata. Entonces, Karina, un poco la charla hoy, sí. una cosita, Ujú. capaz que para potenciar el uso de Zoom, que vieron que se va como trancando, lo que pide generalmente Beatriz es, de repente, además de apagar el micrófono, tal vez apagar la cámara también, que les va a andar mejor todo. Ajá, Y a la vez tenemos un chat ahí para usar, capaz que también, o preguntan, para piden la preguntar. palabra, o Ujú. escriben por ahí, trasladamos la pregunta a Karina y bueno, hacemos que todo fluya rápidamente. ¿Está? No es para no verles la cara Buenísimo. preciosa de todos, sino para, para que ocupar menos. Para que no se No, tranque, Rosario, porque si para no, que no se claro, no tranque. nos genera la Ahí está. comunicación. Eso, ahí va, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces un poco la idea de la charla de hoy es, hay 2 ejes temáticos. Por un lado, la voz, como decía Marcela, la importancia de la voz, el cuidado de la voz, y por otro lado, cómo trabajarlo en un coro, eh, y que los chicos también sepan la importancia de la voz, más allá de que voy al coro y me paro a cantar, sino todo el otro aspecto que tiene que ver con el descubrimiento de la voz de cada estudiante. ¿Tá? Entonces, en una primera instancia, voy a empezar hablando sobre la voz. Y voy a citar a Richard Strauss, que fue un gran compositor y director de orquesta, y él decía que la voz es un instrumento muy bello, pero qué difícil que es de tocar. Por supuesto, porque primero que nosotros no tenemos la posibilidad de verla, saber cómo está conformado el aparato fonador, cuál es su funcionamiento, tiene un mecanismo vocal complicado, ¿verdad? Y un gran número de estructuras y de órganos. Entonces, no vamos a decir, o sea, ninguno es un profesional de la voz y, y dice, bueno, tal, yo puedo educar siendo un profesional, pero necesitamos sí conocer cuáles son las herramientas básicas que le tenemos que dar a los chicos para que tengan una buena salud vocal y para poder ir reconociendo el proceso que cada chico va teniendo a través de los años, ¿no? O sea que generalmente nos toca volver a empezar todo de nuevo, pero a veces tenemos ese privilegio de poder tenerlos más de 1 o 2 años e ir viendo su proceso, y tenemos que estar atentos, porque un poco como decía Marce, a veces sin querer, como no sabemos, como no conocemos nuestro aparato fonador, terminamos sin querer estropeando el nuestro, capaz también, por no conocer, y el de los chicos, ¿sí? Entonces, más ahora nosotros, tanto los cantantes como los locutores, y como todos los docentes que usamos la voz, necesitamos tener nociones básicas, ¿sí? De cómo cuidarla, de cómo colocar la voz, de cómo respirar y de cómo proyectar. Eso es fundamental, ¿sí? Y saber también que la técnica vocal
es producto de un conocimiento científico a lo largo de los tiempos, que se basa también en relaciones anatómicas, ¿sí? Fisiológicas, neurológicas, biológicas. ¿Qué es lo que determina mi timbre y mis pliegues vocales según cómo estén conformados, mi aparato respiratorio según la capacidad que tenga, ¿sí? Entonces, hay un conocimiento científico que se basa en todos esos aspectos. Y también hay una cuestión muy intuitiva del ser humano de aprender y de buscarle la vuelta y de descubrimiento. ¿Tá? Por lo tanto, el aprendizaje es un camino cognitivo que nos habilita a nosotros y a nuestros estudiantes, si nos metemos en este aprendizaje del estudio de la voz, a descubrir un aspecto de nuestro cuerpo fundamental, y por eso es tan importante el coro para los chicos, porque también descubren su propia identidad, ¿sí? Entonces, hoy hacer hincapié en todas estas cosas y poder profundizar en ellas, y no olvidarnos que sin el conocimiento científico, todo ese conocimiento que hemos adquirido de años de poder perfeccionar la técnica, y sin la intuición, no podría haber un descubrimiento de la voz, ¿sí? Y un buen uso, que eso es fundamental. Tal vez ustedes, somos todos músicos y podemos detectar también desde el punto de vista auditivo, cuando conversamos con algún colega de cualquier asignatura, ya lo escuchamos hablar, emitir, o lo escuchamos fonar, y ya se le escucha inclusive alguna patología que al no ser tratada puede ser permanente, porque nosotros trabajamos muchísimo con la voz, por eso tenemos que tener mucho cuidado, tomarnos el recaudo de ir al fonoaudiólogo por lo menos una vez al año, ver cómo están nuestros pliegues vocales, ¿sí? Porque trabajamos mucho, y por eso es importante también la técnica vocal. Y hemos visto, yo por lo menos a veces cuando hablo con algunos colegas, ya les siento la voz y lo siento con algunas patologías y dificultades inclusive para fonar, ¿no? Y que le dan mucho aire para que se produzca la voz. Entonces, cuando eso pasa, es muy importante ir al fonoaudiólogo. Eso en una primera instancia. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque así nos adentramos a la primera parte. ¿No? Bien. Entonces, hay una imagen muy linda que nos muestra, que es muy importante, ahí está, acá la estoy viendo, ¿sí? A ver si la podemos, bueno, que nos muestra el aparato fonador y el aparato respiratorio, ¿sí? Ahí aparece las cavidades supraglóticas, la cavidad glótica, las cavidades infraglóticas, ¿no? Ahí está. Y por allá abajo, exacto, por ahí tenemos el diafragma. Y después tenemos una vista aérea, ¿sí? De la laringe y los pliegues vocales, que ustedes lo van a ver mucho como cuerdas vocales. Está mal llamado, en realidad, no son cuerdas. Pero bueno, son pliegues, y igual si lo ven de esa forma está bien, lo pueden reconocer. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se produce la voz, ¿sí? Es que es producida por la laringe, pero que el órgano, en realidad, el verdadero órgano que permite la fonación es la glotis, ¿sí? Que es el que permite que los pliegues vocales puedan vibrar y por ende fonar, ¿sí? Y los pliegues vocales, o sea, las cuerdas, son membranas formadas por ligamentos y por músculos, y que dejan un espacio ahí en el medio, ustedes lo pueden ver en la figura más abajo, y ahí en ese espacio está ubicada la glotis, ¿sí? La glotis se abre para respirar y se cierra para fonar, ¿está? Eso es muy importante. Si los pliegues
esto estaría bueno que o lo registráramos o lo tuviéramos en mente porque ahora vamos a ver un video. Si los pliegues están separados, los pliegues vocales, las cuerdas, se producen sonidos graves y si se tensan un poquito, producen más sonidos agudos, si se acercan más, ¿no? La longitud de los pliegues en los hombres generalmente es de 33 milímetros y la de las mujeres es de 20. ¿Tá? Y esto tiene que ver, es algo muy, lo podemos entender de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia sonora entre un violín y un contrabajo? Que las cuerdas del violín son más delgadas y las del contrabajo más graves. ¿Tá? Y lo mismo pasa con los pliegues vocales. ¿Sí? Por eso el de las mujeres es un poco más pequeño. Y dentro de los pliegues vocales de las mujeres y las diferentes tímbricas y clasificaciones de voces, eso también cambia un poquito, somos todos diferentes, ¿verdad? Entonces, esto se entendió, esto es muy importante. Cuando, lo vuelvo a repetir, la glotis se abre para respirar y se cierra para fonar, ¿sí? Y cuando se va a emitir un sonido grave, entonces los pliegues están un poco más separados y cuando es agudo se acercan y se tensan. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un video que está por ahí. ¿Hasta acá alguna duda? Vamos a ver un video Karina, sobre... Sí, habla Sebastián Gómez Barbosa, profesor de biología. ¿cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Decime. Desde la ciudad de Villa Bien. Unión. Quería hacer un aporte, Ujú, comentar que la sonoridad grave, en el caso de los ujú. hombres, se da porque esos pliegues vocales, a los cuales llamamos cuerdas, en el caso de los hombres, como son más, de mayor grosor, vibran más lento. Exacto, exacto, muy bien. Vibra más lento. Correcto. Muchas gracias, Quería profe. hacer la aclaración para los compañeros nomás. Perfecto, vibra más lento. Por eso es más grave. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver los pliegues vocales directamente. Es un coro cantando. Y entonces vamos a ver el tema de la fonación.
bueno, impresiona un poco verlo de cerca y cómo funciona, que era un poco lo que estábamos hablando. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a seguir, porque no solamente tenemos que tener en cuenta cómo fonamos, cómo es nuestro aparato fonador y bueno, qué órganos entran, ¿verdad?, en funcionamiento, sino que para que la voz tenga proyección necesitamos también de los resonadores y del sistema respiratorio, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo cortito. Voy a tratar de tirar acá. ¿Me escuchan igual ahí? Porque voy a cantar un poquito. Si yo, tomando en cuenta solamente que voy a fonar, puedo hacer una nota aguda y puedo hacer... Lo voy a hacer de nuevo y miren toda mi cara, mi boca y todo, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo. Ahí solamente emití un sonido. Pero si yo voy a usar el sistema respiratorio, voy a usar la respiración costodiafragmática y voy a activar los resonadores, me va a sonar distinto. Entonces voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces sería... ¿Sí? La primera. La segunda. Hay una gran diferencia entre el primer sonido que emití y el segundo sonido. ¿Por qué? Porque es muy importante también reconocer cuáles son nuestros resonadores y cómo debo respirar. Entonces, le vamos a pedir a la compañera, que ya, pobre, Marta, le vamos a pedir a Marta que comparta dónde están nuestros resonadores, cuáles son los huesitos, ¿sí?, que al fonar vibran y le permiten a mi voz una mayor proyección. Karina, resonadores que en estas Sí. épocas de cambios de frío y calor y de resfríos se complican porque pasamos Sí. a no A poder nasalizar. Y pronunciar sí, la N de la nena. y con el pañuelo. resfrío. Exacto, exacto. Lo más importante en realidad que tenemos que saber es que el sonido varía cuando nosotros activamos los resonadores están aquí y también en la cabeza, ¿sí? Pero aparte necesitamos exacto, los senos paranasales, muy bien, necesitamos para fonar también, necesitamos tener un uso correcto de la mandíbula, la lengua baja, el velo del paladar, ¿sí? O sea, son muchas cosas que tenemos que controlar. En los resonadores tenemos los faciales, ahí decía una compañera, también los senos, las cavidades óseas, ¿no? Que se encuentran detrás de la cara, entre la mandíbula superior y la frente, ¿sí? Pero lo más importante es que pudimos diferenciar entre qué es hacer un sonido de garganta, porque aparte la boca la tenía así cuando estaba emitiendo, se me notaba muy rígida la garganta, y cuando voy a fonar adecuadamente, usando la técnica, la boca inmediatamente hace así. ¿De acuerdo? Pero no solo, o sea, no solo la boca, sino como decía, los resonadores, la boca, el velo del paladar, ¿sí?, que está atrás. Yo siempre le digo a los chicos que para identificar el velo del paladar hagan la cara de susto. Entonces hacen, e inmediatamente tienen la sensación, ¿sí? Para que por lo menos la puedan sentir. Ahí está, ahí está. Ahí está el aparato resonador, ahí hablábamos del seno frontal, el seno etnoidal, el seno esfenoidal, el seno maxilar, los huesos propios de la nariz, el tabique nasal, el comete medio, comete inferior y la espina nasal anterior. Bueno, ahí tenemos todos los resonadores. También, como si tuvieran una pelota de ping-pong en la boca, a eso se le llama
molde. Eso se le llama hacer molde. O a veces también se utiliza como si tuvieras una papa en la boca y tratar de, exactamente, ¿no? Es como si yo hablara de, como que tiene que estar sumamente lo menos rígido posible la mandíbula. ¿Está? Entonces, ahora después nosotros, esto lo estamos hablando, pero a mí me gustaría, de hecho lo vamos a hacer, lo vamos a practicar cada uno. Exacto. Para cantar tiene que haber mucha relajación. Y si no, el sonido sale tenso, sale apretado y no logramos una buena tímbrica, una buena sonoridad, ni una buena proyección. Bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? Podemos de repente sacar la imagen. Después esas imágenes y los videitos los podemos compartir. ¿Está? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, gracias Rosario, brevemente, en realidad como para tomar esa conciencia de este conocimiento científico y de esta intuición, que a lo largo de la historia, en todo este proceso, se ha trabajado mucho con la clasificación de la voz. Y a mí me pareció interesante, pero de una manera muy breve, no entrar en lo histórico referente de cada periodo, ahí se me salió acá, de cada periodo, sino que muy breve ver cómo fue la historia de la educación vocal. Por ejemplo, en el siglo I teníamos a Quintiliano en sus instituciones sobre oratoria, ¿sí?, donde él decía que la voz se clasificaba por cantidad y por calidad. Eso es algo que hoy en día está muy vigente. ¿Qué querrá decir por cantidad? Porque las voces pueden ser pequeñas, pueden ser medianas o pueden ser grandes, ¿sí? Hay voces que, por ejemplo, son para un coro de cámara o para hacer cámara directamente también. Y hay voces que son más grandes, donde podés hacer, yo qué sé, un Rossini, por tirar, ¿no? Que requieren de mucha tímbrica y de soportar una orquesta atrás. Y son esas voces grandes. Y muchas veces nos encontramos en el coro de adolescentes con voces grandes, con voces chiquitas, que vos decís, qué afinados, qué lindo, ¿no? Y con voces grandes que por ahí necesitan de un proceso y no son tan afinados y se complica más a la hora también de lograr de hacer un ensamble. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Haciendo como un paréntesis, generalmente cuando me encuentro con voces muy afinadas que pueden naturalmente seguir una línea melódica, pasan a ser un poco como referentes de cuerda, sin querer, ¿no? Y generalmente a esos chicos, pobrecitos, pero yo lo digo, les pongo al lado a algún compañero que es un poco medio desafinado, le pido que baje un poquito el volumen, que escuche al compañero, y de a poquito va ganando fuerza y van ensamblando, la cuerda va ensamblando, ¿sí? Y va sonando, pero eso es un proceso, también hay que ser un poco estratega a la hora de colocar a los chicos en las cuerdas y a la hora también de saber, bueno, este chico canta muy bien, pongo al lado otro chico que de repente no canta tan bien y que después naturalmente llegan a nivelar, ¿sí? Bueno, así que Quintiliano decía eso, que las voces podían ser grandes, medianas y pequeñas, se mantiene al día de hoy, y por su calidad, que pueden ser claras, que pueden ser dulces, que pueden ser flexibles, que pueden ser más sonoras o más ásperas. O sea, ya desde un inicio había una discriminación en cuanto a las diferenciaciones tímbricas de las voces, ¿sí? Ya después, en el Renacimiento, en la Edad Media, perdón, ya después en la Edad Media, las voces en realidad cantaban más en un registro medio, ni tan agudo ni tan grave, más en un registro medio. Y en el Renacimiento, que es todo lo contrario a la Edad Media, empezaron a aparecer más las voces agudas y las voces más graves, ¿sí? Ya después en el siglo XVII apareció el bajo profundo. O sea, de a poquito se iban incorporando ciertos elementos, ¿no? Y en el siglo XVIII
se vuelve a hablar sobre las voces medias. Entonces, ya para el siglo XIX, la escuela francesa dijo, bueno, tenemos voces agudas, voces medias y tenemos voces graves, ¿sí? Y los italianos le pusieron el nombre que conocemos hoy, o sea, en las voces agudas femeninas tenemos las sopranos y en las masculinas tenemos los tenores, y el contratenor también. En las voces medias tenemos la mezzo y tenemos el barítono, y en las voces graves tenemos contraltos y los bajos, que las voces graves es lo que menos hay, lo que menos los directores de coro encontramos. Yo creo que tengo 3 contraltos reales en 7, 8 coros. Capaz que es lo que menos tengo, y bajos tengo más, pero lo que menos tengo, pobrecitas, porque están solas aparte. Y es muy complicado de poder trabajar con esas voces. Capaz que alguno tiene suerte y tiene más de una. Bueno, otro tipo de clasificación que se hizo también siguiendo con este proceso fue una clasificación sexual. ¿Tá? Voces de mujer, voces de hombre, voces de niños, asexuadas también, en un momento se dijo, como fueron los castratis. Y después, algo muy importante que lo vamos a estar viendo, es la clasificación según la tesitura. O sea, por un lado tenemos la extensión vocal, que eso yo lo apuntaría también porque a veces nos confundimos. La extensión vocal son todos los sonidos que la voz de una persona puede emitir. Yo, por ejemplo, puedo emitir unos sonidos muy graves y otros muy, muy, muy agudos. Pero a la hora de hablar de tesitura y de registro, mi voz tiene una comodidad vocal. Y hay sonidos muy agudos y muy graves que lo tengo dentro de la extensión, pero que no los puedo producir en mi rango, en mi comodidad. Y eso pasa mucho, ¿sí? Entonces a veces hacemos las pruebas de voces, y entonces los hacemos vocalizar, y el chico o la chica te vocaliza de tal nota a tal otra, y vos decís, bueno, voy a hacer un arreglo a partir de ese diagnóstico que hice, y después, claro, de repente no funciona. No funciona porque, vuelvo a repetir, hay una diferencia entre la extensión vocal y después la tesitura, nuestro registro. Hay chicos inclusive que se nos complica clasificarlos porque, por ejemplo, canta muy bien como mezzo, pero tiene las notas de una soprano. Entonces vos decís, ¿y dónde lo pongo? Y la solución es siempre preguntándole a ese chico o a esa chica dónde se siente más cómodo. Punto. No tiene otra cuestión. Siempre preguntar al inicio de clase, bueno, ¿nos duele la garganta? ¿Cómo estamos hoy? Porque eso es importante. Y al finalizar la clase, preguntar lo mismo, ¿sí? ¿Nos duele la garganta? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Porque tal vez esa chica que tiene toda esa extensión vocal, la ubicamos en una cuerda que no es, porque por ahí su comodidad no era esa. Entonces hay que escucharlos a ellos también, que eso es muy importante, ¿sí? Sí, nos pasa mucho eso. Y también nos pasa, voy a hacer un paréntesis acá, que a veces un día cantan bien en una tonalidad y vas a otra, vas a otra clase y no cantan bien en esa tonalidad. Y vos decís, ¿pero qué está pasando? Y de repente es una voz referente, de repente no, es una voz guía, pero ¿qué pasa? Y bueno, porque volvemos a esto mismo cuando hablábamos del conocimiento científico. A veces yo no puedo fonar, no porque no lo sepa hacer, sino porque yo qué sé, por ahí me duele la muela, está inflamada, aunque esté un poquitito inflamada, ya cambia totalmente la fonación de la persona, está haciendo un esfuerzo superior al que venía haciendo, se le complica,
se le empieza a complicar y le empieza a doler la garganta. Y no es algo que nosotros podamos solucionar en ese momento. Y a veces nosotros también nos olvidamos, pensamos que yo qué sé, que nosotros estamos haciendo las cosas mal, y también hay cuestiones que son biológicas, así como también, de la sí, cuestiones físicas, perdón, son físicas, así como también psicológicas, porque a veces el chico no viene emocionalmente bien o enfocado o lo que sea, y no está concentrado y no sale. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces hablábamos de la extensión y de la tesitura como cosas diferentes a tomar en cuenta. Y después las otras clasificaciones tienen que ver con la tímbrica, ¿sí? El color de la voz, con el volumen, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, con el espesor, ¿sí? A veces a veces las voces suenan como más livianitas y a veces suenan con más cuerpo, ¿sí? Por el brillo, porque a veces algunas naturalmente están timbradas y otras están lisas, ¿sí? Y por el vibrato, que a mí me ha pasado también, capaz que a ustedes también, que hay chicos que cantan todo el tiempo con vibrato, todo el tiempo. Que vos lo ves como solista y decís, bueno, qué lindo, suena lindo y todo, pero a la hora de ensamblar con las voces es muy importante que el sonido sea lo más limpio posible. Yo siempre les digo eso, puede vibrar, por supuesto, ¿no? Pero no todo el tiempo. Suena así. Y eso es muy importante también a la hora de ensamblar y de la estética del sonido de las voces, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Karina, estaba pensando, decías, no, por supuesto, los aspectos físicos, emocionales. Mm. Y después tenés esos aspectos que tienen que ver con la copia de los cantantes de moda al momento, ¿no? Poder ser Ahora voy o a sonar eso. a... Sí, sí, totalmente. Claro, que puede generar también la forzada hacia otro lugar que no corresponde, ni que hablar. Totalmente, totalmente. Ay, Edith Piaf. Bueno, no sé, Edith Piaf, déjalo, Pablo, es una grosa. Pero sí. Bueno, eso es un poco lo que decía Marce, la voz en la adolescencia. Ay, qué momento, esto es un momento tremendo. ¿Por qué? Porque están en la muda, en el cambio. Entonces, los varones entre los 13, los 15, su voz parece que estuviera llena de patologías, porque que los gallitos, que se sienten mal, que en un momento te hablan, nada, en otro momento te hablan así, y es muy complicado porque vos decís, ¿dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Y he escuchado por ahí que hay que muchos profesionales dicen, bueno, esa etapa que no canten, no pueden cantar. Porque si un día te tienen un registro y el otro día tienen otro, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un gran desarrollo en la laringe que crece muy, muy rápido, ¿sí? Al desarrollarse las glándulas sexuales, entonces, claro, la laringe, bueno, se enloquecen los chicos, se enloquecen, se frustran, se ponen mal. Entonces, hay que acotar mucho más el registro que tienen. Hay que acotarlo mucho más en agudos y en graves y ponerles un arreglo que lleve, digamos, que sean esos sonidos, ¿sí? Que oscile entre esos sonidos. O sea, ver dónde está su comodidad, sí, y achicarlo un poco más, ¿tá? Para que no se frustren, para que puedan participar, y para que puedan de a poco acomodarse. Y las niñas es mucho más, en realidad no se les nota tanto porque es entre los 12 y los 14 años y no es tan notorio, por ahí la voz les puede cambiar un poquito, nada más, y se acomoda, pero ellas pueden cantar con comodidad, ¿sí? Por eso es muy importante que en este periodo en los que ellos están en la muda de la voz, no fuercen, porque ahí, si
si gritan, vieron que los chiquines también a veces están, siempre como que están allá arriba y están gritando y salen de la clase gritando y todo el tiempo gritando. Yo tenía un estudiante divino, divino, que llegaba a la clase de coro al finalizar el turno y no tenía voz, porque decía que tenía que estar gritando porque si no la profesora no lo escuchaba en el aula, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, vas a tener que calmarte, no sé, respira, pero vos así no podés venir a la clase de coro. Aparte él estaba en la muda y está todavía en la muda de la voz. Y pueden pasar cosas que son muy graves, o tener una muda de voz incompleta porque usó de manera exagerada la voz en el periodo de su transformación y eso después le produce daños graves, o tener una muda sobrepasada, por esto que decía un poco Marce, ¿no? Que a veces los gurises imitan voces que no tienen que ver con su registro. Porque yo qué sé, le gusta Ariana Grande, porque este chiquilín le gustaba Ariana Grande, ¿entendés? Y quería cantar como ella, que es una soprano, y él no llegaba. Entonces, entre los gritos en la clase y después los gritos que se pegaban en la casa, no, estuve como un año rezongándolo para que no hiciera eso, porque tiene una voz preciosa, y él no, él quería imitar, ¿no? Entonces, claro, puede pasar eso, ¿no? Una muda sobrepasada por imitar modelos, o en el caso de los hombres también pasa que a veces dicen, hola, profe, no sé qué, y a la otra clase vienen, hola, profe, ¿cómo es todo? Se arman un sonido ahí abajo, que no es el sonido de ellos, pero como que quieren parecer masculinos, o yo qué sé, o lo que sea. Entonces, claro, todo eso también afecta a las voces y también las agota. Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre hablo con ellos de eso para que tomen conciencia y les cuesta muchísimo porque son fanáticos de fulano, sultano, mengano, porque mi padre habla así, todos hablamos así, yo hablo así. Y bueno, y eso es como armar un sonido que uno no tiene, que no está naturalmente en su voz. ¿Tá? Y después están las voces infantiles persistentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la laringe suele ser pequeña, entonces tal vez te da la sensación de que no mudó la voz o que sí la va a mudar, pero que demora, también mismo por el proceso del chico, ¿no? Pero yo tengo un chico en Atlántida que canta con las sopranos y que es súper agudo y natural. Y eso fue el año pasado, tenía 12, ahora tiene 13 para 14 y o sea, sigue teniendo la misma voz, ¿no? Y no sé, voy a seguirle ahí el proceso a ver cómo él se va desarrollando, pero todo tiende como a parecer que por ahí es una voz infantil persistente, porque ya está casi que en los 14, ¿no? Y todavía no. Nada, pero bueno, como es hasta los 15 por ahí, se puede esperar. Sí, es divino, ese chico es precioso. Aparte no tiene conflicto con su voz ni mucho menos. Eso también está bueno. Bueno, así que es muy difícil trabajar con los adolescentes porque tenés que en un coro tratar de que afinen, trabajar la afinación, no es como en otros coros que ya vienen afinados, ya está todo bien. No, no, acá tenés que trabajar como hormiguita la afinación, ubicarlos estratégicamente en cuerdas. A veces los varones cuando están también en ese periodo de cambio, yo decía, bueno, hacerle un arreglito más acotado. A veces van bien con las mezzos y a veces van bien octavando las sopranos. Yo diría que prueben también, porque lo he hecho. Y a veces veo coros que los profes no saben dónde poner esos gurises y tratan de hacer una voz y la terminan desafinando porque no controlan lo que están haciendo. ¿Sí? No lo controlan. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Tengo una pregunta. Dale, En cuanto decime. a lo que hablaste de extensión y tesitura, yo no conocía Ujú, los dos conceptos y me ajá, interesó. ujú. Eh, Uno de estos dos conceptos tiene que ver con el rango de registro de la voz. Uno tiene que ver con la extensión, o sea,
El primero es la extensión, o sea, todos los sonidos que mi voz puede emitir. Por ejemplo, yo puedo emitir en una vocalización hasta un Fa 6, ponele, ¿no? Hasta acá. No sé si se escucha el piano. Se escucha, sí. Ahí. Pero yo no sé si puedo cantar, o sea, de hecho, un Fa 6 no lo puedo cantar en mi registro. En mi registro, o sea, en mi tesitura, en lo que yo puedo cantar, en mi comodidad, no he podido cantar un Fa 6, todavía no. Pero, sin embargo, lo puedo emitir y puedo emitir un Sol 6 también. Pero Bien. no los puedo cantar, no los puedo cantar en una pieza, ¿sí? Lo mismo con los graves. No. Yo no puedo cantar eso. Está dentro de mi extensión, sí, lo hice, pero está sucio. O sea, no me sirve para que sean notas cantadas. ¿Se entiende? Sí, bien. Tengo una pregunta en cuanto a eso. Dale. Las notas en las cuales forman parte de tu extensión, Uh-huh. utilizando las técnicas correctas o mediante ensayo, ¿se puede ampliar un poco la extensión? Ah, sí, si vos, por ejemplo, tenés técnica vocal o te Algo. interesa estudiar, tenés algo. Más me interesa de Bien. de lo que sé. Bien, entonces si tenés algo y te interesa aprender más, por supuesto que podés ampliar tu registro. O sea, notas que por ahí, hoy por hoy, en tu registro no las podés cantar porque no te quedan cómodas, con una buena técnica sí lo podés hacer. Perfecto, muchas gracias. Tenía esa duda. Dale. Bueno, sí, se puede. De hecho, yo cuando empecé a hacer canto lírico, voy a ser honesta, ¿no? Pero yo llegaba a un Fa 5, ¿verdad? Y ahora estoy ya estoy manejando sobreagudos. Me cuesta, pero estoy manejando sobreagudos. Y eso, si se estudia, es para todos igual. Porque al no saber usar el aparato fonador ni cuáles son las técnicas de respiración, estamos muy limitados, ¿sí? Al no abrir el velo del paladar y permitir que genere una resonancia el sonido, entonces no sale. Llega un momento que el sonido no tiene para dónde salir. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hola Karina. Nos Hola. conocemos ya, pero la pregunta es la siguiente. Siendo un contralto, como le dicen ahora, que sería un mezzo, creo, ¿no? Pero Una contralto. una contralto, sí. Pero que en realidad cuando tiene que hacer la parte aguda del contralto, empiezan los dolores, ¿no? Ujú. Porque te das cuenta que no llegas. En cambio, cuando dentro del contralto vas para abajo al grave y estás bien, se puede llegar a pasar a un bajo, ¿o no? Yo te diría, vos sos contralto, ¿no? Vos sos contralto. Sí, sí, no sé si se nota, pero me duele muchísimo, muchísimo, aunque para hablar, o como te decís tú en la extensión, llego, para en la luego extensión cantar es llegás. espantoso, ¿no? Es espantoso. Claro, ¿viste? Porque no te queda cómoda. No. Y porque vos tenés que ver dónde está tu comodidad. También puede pasar que tengas un buen manejo de graves, y vos decís, está buenísimo, tengo un excelente manejo de graves, y no tengas un buen manejo de agudos por falta de técnica. También. Ahora eso lo vamos a hacer una parte práctica igual, ¿eh? Genial. Sí, te respondo ahí más o menos. Y Sí, otra perfecto. cosa, siempre cantá donde estés cómoda. Y bueno, si quedás fuera de registro, yo cantá. Siempre cantá donde estés cómoda. Aparte, buenísimo, una contralto con tremendos graves, ¿sabés qué? Es un placer. Claro, yo siento que debí haber podido cantar en grave, porque con el tenor para mí es altísimo, por ejemplo. Entonces, y yo a veces, sí. Entonces, claro, terminaba con un dolor de cuello y de garganta que no podías más. No. Y bueno, yo tengo una contralto
tremenda, que canta con los bajos. Ah, ¿viste? Sí. Porque, ¿qué pasó? Era un grupo que yo tenía en el liceo, salieron, yo qué sé, empezamos a trabajar técnica, y entonces las chiquinas empezaron a ampliar su registro. Notas que no llegaban a ser cantadas, las empezaron a cantar. Y ay, qué Claro. cómoda que me siento, y qué bien que me siento, y que te cuente. Y la otra gurisa me decía, ¿y yo? Y digo, es que vos sos una contralto, y las otras son todas mezzo. Claro. Y hay una gran diferencia, porque la mezzo tiene un registro más agudo que la contralto. Claro. Entonces, claro, y los bajos, yo tengo bajos en ese coro, también empezaron a ampliar su registro, estaban todos muy entusiasmados porque realmente veían cambios, y entonces me dijo, yo no sé qué hago, ¿qué hago? Me digo, pasate con los bajos, y no sabes qué bien que va con los bajos, pero hay piezas que de repente la pongo ahí con las mezzo cuando hago subdivisión. Hago una mezzo y una contralto. Una de las chicas que es mezzo funciona como contralto y la pongo también ahí para que ella no deje de estar en contacto con sus agudos, que dice que no le salen y yo qué sé, ¿no? Que eso es muy importante, porque ella es una contralto con buenos agudos, pero no puede sostener una obra todo el tiempo cantando con los agudos, porque llega un momento en que le genera incomodidad vocal. Claro. Esa era la pregunta. ¿Ah? O sea, y dentro del mismo coro, tú podés manejarte como director, Sí. y cambiando a la persona según la comodidad. Sí, eso es muy importante, según la comodidad. Sí. Y de a poquito, bueno, van a ir, como hablábamos recién, ampliando un poco el tema del registro, sí, con el aprendizaje de la técnica. Siempre está bueno, y ahora lo vamos a ver, tener algunos piques básicos para nuestra salud vocal y aprender técnica. Siempre está bueno. Claro. A mí me cambió la vida aprender técnica. Así que, claro que sí, lo recomiendo. Te agradezco muchísimo, Karina. Nos estamos viendo. Por favor. Seguimos. Dale, gracias. Chao, chao. ¿Alguna pregunta más hasta por aquí? Que todo atiende a lo técnico, ¿no? A lo hablado. Ahora vamos a lo cantado. Así que las voy a poner en... No, un comentario, Karina, con eso de lo grave, que en cuanto a la diferencia de la voz hablada y la voz cantada, en cuanto a eso que hablabas de la extensión y la tesitura, sí, que ahí en el ámbito de la comunicación y de la locución se tiende más a las voces graves, y muchas veces esa llevada a la voz grave le quita atención a los pliegues o a las cuerdas para el canto. Van como por caminos diferentes. Sí, se trabaja la respiración en forma similar, pero la colocación después vocal es distinta, y a veces, y se da en muchos casos, una diferencia increíble entre el registro de la voz hablada y el registro de la voz cantada de una persona. Se tiende a oscurecer el sonido. Que a veces, sí. Claro, que de repente sí. por buscar por una situación laboral una voz grave de FM, y de repente esa persona canta colgada de la araña. Claro. Y van a lugares, apunta a colocaciones distintas, ¿no? Y tiene que ver también con ejemplos. Acá llega mucho, ¿no? Esas pautas de locuciones argentinas que se ven en la tele y todo, que es un sello que pone el ISER, el Instituto Superior Radiofónico de Argentina, y entonces queda después esas voces muy colocadas, graves, y que después no coinciden con lo que hay que hacer cantando. Sí, y qué difícil cuando uno tiene que armar el sonido, ¿no? Más como hacia lo grave, siendo una soprano, digo, en la voz hablada, ¿no? Porque a mí me ha pasado, y capaz que a alguno también, que cuando vocalizo, bueno, vocalicé y tal, yo qué sé, estoy pronta para cantar, canto, y cuando termino de cantar me cuesta hablar, me duele hablar, porque hablo más abajo, mucho más abajo. A pesar de que todo el mundo dice que mi voz es media, la voz hablada mía es media, pero es media como tirando para abajo, y cuando empecé las clases de canto yo hablaba más acá, y obligatoriamente tuve que subir un poco, porque si no me dolía la garganta. Y eso me ayudó para dar clases después, hablando un poco más acá,
Y colocando más, entonces no me agotaba, porque cuando era gurisa y empecé a dar clases terminaba agotadísima. Llegaba a mitad de año Pobres y me chiquilines, agarraba algo. ¿Mm? ¿Lo que, pobres Marce? chiquilines, escuchándote ahí arriba. Pobres Es chiquilines que, escuchándote ahí arriba. sí, es que me queda otra que colocar ahí, porque si no, si hablo así como estoy hablando con ustedes, tranquila, acá abajo, con 30 gurises, no, chicos, no. Ya sabemos que eso no funciona. Hay que colocar, lamentablemente. Bueno, Yo me entonces llevaba, me vamos a ir llevaba el a... rezongo, Decime. te digo, cortita, me llevaba el rezongo de la foniatra, como mi otra tarea es la locución, ejercicios para Mm, broma de la garganta, entonces empezar, ¿no? Tenía que decir, hola, ¿qué tal? Hola, yo ponía, hola, ¿qué tal? No, arriba, hola, ¿qué tal? Tironea claro. de la cuerda, decía. Y uno, claro, se acostumbra a no querer pinchar con la voz a la gente, ¿no? Pero es Es que si distinto, no, es que si otra no, historia en después te canto. duele. Es Duele mucho. así, es que tenés que colocarla porque te duele. No, no queda otra. Y bueno, está, que se aguanten, que se aguanten la voz. No les queda otra. Bueno, muy bien. Esta es la primera parte que a mí me parecía que era importante, por lo menos conocer nuestro aparato fonador, tener algunos aspectos básicos, ya los tenemos en la cabeza, por lo menos sobre cómo deberíamos fonar, pero ahora vamos a tratar de hacerlo en casa todos, ¿sí? Entonces, cuando una de las cosas fundamentales, y antes de entrar en esto, nosotros como docentes tenemos que tratar de transmitirles a los chicos el placer y el gusto de cantar, ¿sí? Porque a veces decís, bueno, hago la convocatoria, no sé qué, te vienen 30 y después te quedás con 10. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Eh, y a mí me parece, y con algunos colegas lo hemos hablado, hay muchas formas de convocar a los chicos, pero para transmitir ese gusto, ese placer por el aprendizaje, hay que pasar por las aulas con el instrumentista acompañante y cantarles. No importa si tú, o sea, mientras seas afinado, porque como director de coros tenés que ser afinado, y fácil les cantás y generás un clima y generás, porque vos vas a las aulas y decís, este es el coro, quiero invitarlos a cantar, y entonces empiezan, y empiezan a hacer bromas, ¿no? Como que, no sé, qué es el coro. Y es un deber nuestro mostrarles cómo se forma un coro, qué se hace en un coro. Entonces, entrar a las aulas y cantar ya les genera a ellos una muestra pequeña de lo que va a ser nuestro espacio coral y les da seguridad, porque si la profesora o el profesor de coro se para ahí y canta y no tiene vergüenza y genera un clima y les transmite todo lo mejor, traspasa la energía, te vas a ganar un aplauso en todas las clases. O sea, no importa. No importa si tu voz es más chiquita, si tu voz es más grande, les vas a llegar. Y eso va a hacer que la convocatoria sea mejor y que se arrimen chicos que les gusta cantar. Que se van a arrimar muchos chicos que les gusta cantar y que lo hacen y que están en esa, se van a arrimar otros más tímidos que van a fortalecerse mucho con el grupo, ¿sí? Pero me parece que para transmitirles ese gusto a los chiquilines desde el minuto 1, ellos cuando te vean tienen que reconocer eso de la profe. Que también la lengua no puede estar tensa. Es muy importante cómo la coloquemos a la hora de la emisión. Después, hacia arriba la lengua, lo más que puedo, hacia abajo, lo más que puedo, hacia un costado y hacia el otro. ¿Sí? Después tengo que ir a la mandíbula y me toco estos huesitos de acá, no sé si se ve, ¿sí? Sí. Y la abro y la cierro. Si ustedes sienten tensión, bueno, eso es lo que estamos tratando de evitar.
¿sí? De moverla para quitarle la tensión. Hacia arriba, hacia abajo. Lento, también los gurises lo tienden a hacer, después se acostumbran. Hacia un costado, hacia el otro. Ay, no. No sé si algún compañero a veces se despierta de mañana y tiene como muy tensa la mandíbula y todo eso, son ejercicios que se pueden hacer, ¿está? Pues no sé, algún compañero tenga bruxismo o algo de eso. Sí. Bueno, es muy importante que cuando se levante relaje la mandíbula, ¿está? Porque así liberan mayormente las tensiones que tenemos. Bueno, esos son los primeros ejercicios que vamos a hacer a nivel corporal. El siguiente ejercicio que vamos a hacer son los de respiración. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Hacia atrás, los hombros tienen que estar de esta forma, derechitos, y voy a tratar de acá. Y para ayudarme, para que las costillas no se me caigan, entonces abro los brazos así. Ahí tengo las costillas bien colocadas. Inhalo, inhalo y no llevo el aire hacia el pecho, sino hacia hasta esta zona, como decía la compañera. Ahora ustedes lo van a ver. Voy a exhalar, inhalo, miren esta mano y esta. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando inspiro, hace así. Y cuando exhalo, hace así. Porque el aire va hacia esa zona. ¿Se entiende? Exacto, exacto. A mí, en particular, siendo gordita, me ayuda a ponerme las manos, las dos manos, Sí, para sí. sentir, porque tengo unos cuantos rollos, ¿no? Para sentir que realmente las costillas están donde tienen que estar. Sí, y siento que se infla. Y siento que se infla. Muy bien. Ahí, ¿Saben ahí cómo? sé que está. A ver, te escucho. ¿Saben cómo también darse cuenta si no le sale porque el aire no le llega hasta acá, no le llega? Es hacer un ronquido. Si ustedes roncan, ¿sí? Van a sentir ese triángulo que se da, por eso digo triángulo, cómo se mueve el aire. Entonces ronco, a ver, y naturalmente el aire va hacia donde tiene que ir. Sí. Pruébenlo que están muteados, no pasa nada. Y díganme si el aire va hacia esas dos zonas. Sí. Sí, y los chiquilines se mueren porque claro, cuesta experimentarlo, ¿sí? A ver, por ahí una pregunta. A ver. Una duda respecto a esto. ¿Yo puedo mover las costillas sin respirar o generar presión con el aire para moverlas? ¿Debería evitar eso y expandir las costillas mediante esta presión del aire? ¿O no es importante? A ver, cuando respires, las costillas hacen esto. Cuando inhalás, hacen esto. Y las tenés que mantener fijas en el periodo de fonación. No se te puede caer. Yo estoy cantando. Y vieron que cuando largué el aire, bajaron. Pero mientras yo estoy cantando, las costillas tienen que quedar ahí, armadas. ¿De acuerdo? A ver quién fue que preguntó. Lucas. Cualquier cosa me volvés a preguntar si no entendiste.
Bueno, entonces es muy importante tener eso en cuenta. La zona baja, digamos, para poder respirar adecuadamente, y la zona más alta, que es el costal diafragmático. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Lo pudieron, aunque sea, experimentar un poquito? Para esto después precisamos como una clase presencial, ¿no? Para que yo los pueda tocar y saber si lo están haciendo bien y bueno, y trabajarlo más a profundidad. Bien, entonces, después de los ejercicios que hicimos, Una ¿no? pregunta, De relajación. Karina, Sí. discúlpame, ¿la clase presencial es con pantalón de cuero también? No. Marce, Pónganse una calcita, pónganse una calcita. Marce, vamos a Te precisar, interrumpí para pedir un favorcito. Decime. vamos a Traten de precisar. apagar, a no ser que sea por una intervención, traten de apagar todos los micrófonos, porque hay 2 o 3 prendidos, Ah, y cualquier ruidito que haya en la casa le hace salir cortado el audio de Karina. ¿Está? ok, Una ok. chancita para avisar esto. ¿Está? Fíjense, por favor, Bueno, de tener los micrófonos apagados. Bueno, ahora, se va la imagen, qué lástima. Bueno, entonces, ya tenemos la respiración, ya más o menos la pudimos experimentar, y entonces ahora lo que vamos a hacer, después de que trabajamos eso con los chicos, Elsa, qué graciosa, vamos a hacer unos ejercicios de vocalización, que pueden estar muy interesantes. Podemos hacer... río. Podemos hacer río, que les gusta más que hacer la 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 la, que no les gusta la 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 la. Bueno, entonces podemos hacer eso, ¿no? Inhalo y hago río. ¿Vieron cómo funcionó? Había una pregunta ahí. Sí, estaría bueno que lo hicieran. Estaría bueno que lo hicieran para ver si pueden sentirlo, ¿no? Entonces, que inhalo, río. Y vamos subiendo por semitonos. Lo hacen ustedes, ¿sí? Pa. Río. Río. ¿Ya inhalé? Río. 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 Bien, es muy importante, sobre todo, el uso de la mandíbula. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a cantar y hacemos oh. Movemos abundante la mandíbula. Y la mandíbula no necesita tener esa rigidez. Entonces, vamos a hacer más arriba porque ahí. Miren. Río. Me habilita también a que esté más liviana, a poder hacer un vibrato al final. Como que se libera la voz. Río. ¿Sí? Me incomoda cantar así, pero bueno, voy a hacerlo más parada acá. ¿No? O sea, tratar de liberar la mandíbula, ¿sí? Para que el sonido fluya más también. A ver qué dice. Ojo
como que te silenciaste, Karina, al apagar la cámara. El compañero dice que esa respiración lo obliga a mover la voz como hacia atrás. ¿Sabés por qué te está obligando a hacer eso? Porque tenés que poner más el molde, como si esto, más acá, más la cara de susto que yo les decía al principio, que me tengo que dar cuenta que tenemos el velo del paladar, entonces abro, ¿no? Que salga hacia arriba y no hacia atrás. Lo que pasa es que tenés el velo del paladar cerrado, por eso te pasa eso. Pero claro, yo te estoy diciendo, tenés el velo del paladar cerrado y vos decís, pero es difícil también de explicarlo así, pero tratá de hacer la cara de susto, hacer el ronquido y ahí emitir. A ver si lográs que la voz se vaya hacia adelante. Algo para ayudar, no sé, Gonzalo Pires habla acá. Por el tema del velo, pensar un poquito en el bostezo, capaz eso ayuda un poco. Él también, el bostezo, tanto el bostezo como eso de hacer así para atrás, sirve de las dos maneras. Está muy bien el aporte. No sé si el compañero lo pudo hacer. Y también bajar la lengua. Un ejercicio que puedo hacer, si a mí se me dificulta bajar la lengua, es ponerme un lápiz. Ajá. Porque también tendemos a cerrar la boca. Y por eso el sonido no se proyecta bien. ¿Sí? Entonces me pongo un lápiz, lo llevo hacia atrás, hago el bostezo, la cara de susto, y trato de que el sonido se proyecte hacia adelante. En realidad tiene que hacer esto el sonido. Así, ¿no? Porque si no, se me va para atrás. Eso es muy importante. Bueno, no sé si el compañero lo pudo hacer, o por lo menos entenderlo para poder hacerlo a posteriori, ¿sí? Entonces, abrir el velo, bajar la lengua y que la mandíbula así, como si nada. A mí me dijo una profesora una vez, me dijo, poné voz de boba y habla así. Y me maté de la risa. Dije, ay, tenés razón. ¿No? Ahí el compañero dijo que lo entendía, pero que lo va a seguir intentando. Lo importante es que lo entiendas, porque en una clase no lo vamos a poder ejecutar, tampoco con los chicos ni nada, pero sí que seamos conscientes que hay todo un proceso que tenemos que hacer. Bueno, Silvio, gracias. Vamos a seguir, porque no sé qué hora estamos, pero ya nos falta poquito. Vamos a seguir con esto, ¿sí? Entonces, podemos hacer el río y después podemos hacer por saltos de terceras. Lo mismo con la respiración, ¿verdad? Lo mismo que hicimos anteriormente, pero con salto de terceras, porque así los chicos también van probando saltos interválicos que después se van a encontrar con esas complicaciones a la hora de cantar en el coro. Entonces, el primer ejercicio era río, el segundo con salto de terceras, el tercero podría ser con salto de quinta, pero que pase por la tercera. Siempre es mejor trabajar con las vocales abiertas que con las cerradas, porque con las vocales cerradas dificulta hacer, a veces nos queda muy estridente el sonido, se nos aprieta, entonces como no sabemos, está bueno siempre vocalizar con las vocales abiertas y también está bueno vocalizar con la M y con la N para poder activar los resonadores, ¿de acuerdo? Entonces el tercero puede ser ¿sí? Y el cuarto puede ser con la M, podemos hacer mi, me, ma, mo, mu, y llegando a una octava.
Mi me mamo, mi momu. 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 Siempre que hacemos un ejercicio vocal y subimos, tenemos que bajar. ¿Por qué? Porque la bajada, ¿sí? Es mucho más fácil y los sonidos ya quedan colocados cuando van del más agudo al más grave, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagamos los ejercicios para arriba, también tenemos que bajar con los chicos, ¿tá? Eso es muy importante. Bueno, yo propongo estos ejercicios como para ir haciendo con los chicos. Y también hay unos que ellos se matan de risa, que me los salteé, pero que los podemos decir, que es para relajar la lengua y para relajar los labios. Ay, se matan de risa, pero por ejemplo, para relajar los labios, vamos a ir. Y después bajar. O sea, así como subimos, bajar. Eso se matan de la risa, pero después te los piden. Porque es una forma también de relajación. Y después está, que es muy difícil, que es el de la R, que es para la lengua, que también lo podemos hacer. O le podemos hacer cualquier juego que queramos, ¿no? Y vamos subiendo. Ay, me fui muy arriba, pero no importa. ¿Sí? También hacer 4 veces de repente y cuatro ascendentes y 4 descendentes. Eso es muy importante. Y después que hice todo esto, entonces ahí sí, empezar a cantar. Igual lo que yo sugiero es que ellos no van a tomar esta técnica así o esta disciplina muy seriamente ni con mucho compromiso al principio. Tiene que ser muy poquito, de repente hacer un ejercicio. Puede ser el río, hacerlo 4 o 5 veces y poner alguna canción en un registro que veamos que los chicos están cómodos luego de hacer nuestro diagnóstico y de a poquito ir que la clase sea un poquito más de más minutos, ¿verdad? E ir incorporando un poquito más de técnica, un poquito más de canto, un poquito más de técnica, un poquito más de canto, y así, hasta que después terminás dándoles 1 hora y media de coro y media hora de técnica. Y te lo aguantan precioso y lo hacen hermoso, pero muy lentamente, porque si vos haces todos esos ejercicios en la primera clase, no, te quedás sin estudiantes. Tienen que tomar conciencia de ellos de que les sirve y de que están aprendiendo. Eso es muy importante. Bueno, y por último, me gustaría un poquito también que se fueran de aquí sabiendo un poco lo que tiene que ver con la técnica respecto a la voz, ¿no? O sea, que está la voz de pecho, ¿sí? Que tenemos la voz de mixtura y que tenemos la voz de cabeza. Y es importante reconocerlo y también trabajarlo con los chiquilines. La voz de pecho es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, ¿no? No escribas el verano en la piel de mi mano, pasa, sueña y escapa libre. Esa es mi voz de pecho, porque es como si no varía mucho, solo que tiene alturas, ¿verdad? Pero no varía mucho en la fonación.
Nunca seré primero, soy un viento extranjero, ¿sí? Que también pasa y sueña libre. Y después tengo un pasaje a lo que es la voz de mixtura. Si yo cantara lo mismo, voy a cantar lo mismo, aunque no quede bien. No escribas el verano en la piel de mi mano, pasa, sueña y escapa libre. Nunca seré primero, soy un viento extranjero que también pasa y sueña libre. Está más arriba, pero está dentro de mi pasaje, o puedo hacerlo un poco más arriba. Y no es ni voz de pecho ni voz de cabeza, es una cosa intermedia, ¿se entiende? Porque no estoy acá hablando, estoy acá, nunca seré primero, soy un viento extranjero que también pasa y sueña libre. Está colocado diferente, ¿sí? Y después está la voz de cabeza. Me voy a hacer esto mismo, pero bueno. ¿Sí? Bien de cabeza. Entonces, es muy importante también a la hora de trabajar, sobre todo con una correcta sonoridad para los coros, que las vocalizaciones no sean desde la voz de pecho, que traten de que esté un poquito más arriba, ya por acá. Porque del pasaje de la voz de pecho a la voz de mixtura, a veces los chicos, como no saben, generalmente no lo hacen, entonces siguen cantando hasta donde pueden de pecho y entonces se quedan acalambrados, ¿está? Y no encuentran otra sonoridad. Entonces repito, voz de pecho como si estuviera hablando, voz de mixtura. La voz de mixtura generalmente, ¿saben quiénes las usan? Los cantantes melódicos. Whitney Houston, toda esta gente maravillosa que hace mucha voz de mixtura. Después cuando Whitney Houston va más a los agudos, se le nota un poco más lo lírico, pero quiero decir, toda esa gente canta más en la mixtura. Y hay mucha gurizada que te viene a preguntar porque de repente quiere cantar algo de sus contemporáneos, que ahora no me salen los nombres, Rihanna y toda esa gente, yo qué sé, que todos cantan en voz de mixtura. ¿Está? Y bueno, y después claramente la voz lírica, que también tenés gurizada que le gusta lo lírico y que quiere incursionar y que bueno, y que tenemos la posibilidad de darle nociones básicas para que puedan aprender. Después tienen que ir a un profesor, porque es clase de coro, no es de canto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Quedó todo claro? Bueno, amerita, no sé, para mí como que amerita más clases. Mirá, ahí está Xavier. Pero bueno, mi idea era hacerles un pantallazo de la importancia de la voz, de cómo usarla de una forma sana, tratando de primero tomar conciencia de nuestra respiración, después de nuestros resonadores, de cómo colocar la lengua. Capaz que fue mucha información, porque bueno, que la mandíbula tiene que estar relajada, que la lengua, ¿no? Que el velo del paladar, que cómo lo reconozco. Pero bueno, son todos piques que se pueden ir trabajando y que si ustedes también a su vez se interesan por la técnica vocal y tomar clases con algún profe, les aseguro que va a estar muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y gracias por escuchar, por todo. Mil gracias, Karina. Realmente, en mi caso particular, me quedo con mucho apetito de Karina. Bueno. Hay que repetir, porque, viste, siempre es algo nuevo, siempre es algo tan fresco que te quedas con ganas. Así que bueno, ojalá tengamos otra instancia. Por supuesto, a mí me encantaría. Te agradezco muchísimo. Para mí es la primera vez también que hago esto y a mí me apasiona el canto, la técnica. Yo también estoy aprendiendo, por supuesto, y todo el tiempo estoy
en eso, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a encarar una charla? Pero bueno, fue como, salió Genial, naturalmente. genial. Mirá, Por Bueno, por ahí te agradece. yo te he visto preparar a los coros en los conciertos, a tus coros, y realmente es el fruto que lográs luego de eso, quedó reflejado realmente hoy en estas explicaciones tuyas tan claras. Así que yo en bueno, particular te agradezco muchísimo, muchísimo. bueno, muchísimas gracias, qué lindo. Bueno, ojalá les sirva. Mirá, está acá Gonzalo, con la Mirá, nena. la cantante que tiene ahí Gonzalo, ¿viste? Mirá. Es divina, Karina, no, baila candombe y todo. Sí, estuvo haciendo los ejercicios, estuvo haciendo los ejercicios recién todo, ¿eh? ¡Ah! Qué divina. Tenemos que hacer una clase de, viste, más de ejercicio, más de técnica. Lo que pasa es que por Zoom es complicado. Por toda tanta cosa para hacer, divina. Por favor, no, te iba a decir que sí, muchos compañeros sí. agradecían los piques, y ahí claro, tal vez hay como preconceptos en ciertas situaciones del aprendizaje de lo que es la técnica vocal, encarada pensando en lo lírico, pero es en la ejercitación para sanar el aparato fonador y tenerlo pronto para cualquier música, para lo que sea. Entonces, es que tenés razón, yo tenía mucho prejuicio con lo lírico, porque yo canto popular, y a mí me gusta mucho lo popular, claro. Y tenía mucho prejuicio, porque decía, ay, estas que gritan, parece una gallina, no sé, parece que no van en el tono, yo qué sé, yo tenía como ese prejuicio. Y empecé a aprender técnica porque quería incorporar en las clases con los gurises, me daba cuenta, y yo qué sé, y después me di cuenta que esa técnica se puede usar para lo popular. Se puede usar. Vos podés bajar muchos piques de la técnica que trabajamos en canto lírico para lo popular. Sobre todo para la voz de mixtura, que es la que más usamos, la de pecho y la de mixtura. Y sirve muchísimo. Y podés cantar popular y podés cantar lírico, cualquiera de las dos. Fantástico. Bueno, Karina, 1.000.000 de gracias por tu generosidad, por tu sapiencia y experticia, qué palabras. Ahí se cortó. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo. Muchas gracias. Y la verdad que nos está... Acá por este ciclo, que además nos está dejando, por supuesto, lo hablamos con Beatriz hoy más temprano, nos deja con ganas de mucho más, y bueno, habrá que ver si en otro momento la casa nos recibe y nos habilita, seguiremos mandando cosas para mimarnos, automimarnos los profes, que siempre nos gusta conocer un poco más, ¿no? Pero bueno, agradecerle, ni que hablar, pero agradecerle a Karina de verdad la generosidad enorme. Yo sé que cuando recibió la invitación se puso nerviosa, pero verán que sabe de verdad y le encanta compartirlo. Siguiendo, no se olviden, antes de darle a Beatriz, que hoy no pudo estar temprano porque estaba arreglando unos temas técnicos, invitarlos porque la semana que viene seguimos con la última semana, las últimas 3 charlas de musicalidades de esta edición 2020, primera, y esperemos que sean más ediciones de musicalidades. El lunes está con nosotros la profesora y licenciada en psicopedagogía Gabriela Garibaldi, que todos la deben de conocer seguramente porque era quien dirige el DIE, ese centro tan particular para atender a los alumnos con vulnerabilidades y con dificultades de aprendizaje. Fue una creación de Gabriela que fue maravillosa. Gabriela además es una gran melómana y una gran adoradora del arte, con sus hijos que cantan y que bailan y que todo, y tiene muy claro por su trabajo en particular la importancia de la música en los alumnos con distintos tipos de vulnerabilidades. Así que va a ser una charla súper, súper interesante la de Gabriela. Y después nos queda la charla de 2 queridísimos compañeros, de Gerardo González y de Noel Vidal, que van a estar el próximo jueves, en una semana. Gerardo primero trabajando sobre armonía funcional. Gerardo es el profesor de armonía del IPA, de nuestro profesorado, y bueno, vamos a sacar sobre una melodía algo como lo que trabajamos hoy con Jorge, cómo armonizarlo, cómo trabajar con los chiquilines todo el tema de armonía para que la entiendan y la aprovechen y la usen. Y con Noel, bueno, vamos a profundizar temas que hoy tocó Karina. Noel, además de ser profesora de educación musical,
es licenciada en fonoaudiología, así que también tiene mucho para contarnos sobre los alumnos, sino sobre nosotros mismos, que dicho por el profesor Fernando Tomasina, que fue decano de Facultad de Medicina y es médico especializado en salud laboral, somos una población de total riesgo, lo que tiene que ver con las dificultades fonatorias y con las dificultades auditivas. Estamos en el horno, entonces está bueno también conocer un poco más de esas cosas, o Giselle se sabrá de eso. Y bueno, y además también en el cuidado de los alumnos y de las cosas que podemos y debemos trabajar. Así que nos esperan días también de cosas divinísimas, así que los invitamos a todos. Bueno, y le dejo a Beatriz, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Karina. Que pasen bien. Abrazo. Chao. Chau. Chao, compas. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Cari. Chau.